Bien, buenos días señorita. Vamos a inicio la clase del día de hoy, jueves 21 de mayo, con la materia de interacción social, ecología y fisioterapia, con los estudiantes del primer semestre del grupo A de la carrera de fisioterapia. Bien, hoy día vamos a hablar entonces sobre la fisioterapia, pero con un enfoque ya más a lo que se refiere a la promoción de la salud. Bien. Cuando nosotros entonces hablamos de fisioterapia, vamos a hablar quizás en algunas actividades que algún centro vaya a realizar. La universidad, por ejemplo, que organiza diferentes actividades durante sus gestiones. Por ejemplo, en esta gestión 1-2020, donde teníamos programada, por ejemplo, algunas actividades de interacción social que lo vinculan también al tema al tema de la promoción y prevención de la medicina o de la salud, en este caso, como se va con un equipo interdisciplinario a un lugar determinado, hacer las atenciones a diferentes personas que se encuentran en ese barrio o en ese lugar o en esa comunidad. Muchas veces vamos a hacer el trabajo de promoción, informar a las personas que están en el centro, en ese lugar determinado, sobre la carrera y más que todo hacer el tema de la prevención, ¿sí? De prevenir muchas cosas con estas personas que se encuentran en determinado lugar. Eh, Quizás el tema de la pandemia, la enfermedad el COVID-19, que a todos nos ha afectado de una u otra manera, todo esto pues se complica, ¿no? Nosotros estamos en un contacto directo con las personas, eh, creo que somos las personas más vulnerables para poder eh, enfermarnos de esta enfermedad. No se olviden que nosotros trabajamos directamente con las manos, tocamos al paciente para hacer, por ejemplo, si nosotros vemos estas imágenes que están en la presentación, y más aún cuando estamos trabajando en el tema de hospitales, por ejemplo, en terapia intensiva, quizás nadie lo llegue a notar que el trabajo que hacemos los fisioterapeutas es muy importante en este tema, en esta pandemia aún, que sigue todavía. Por ejemplo, en los hospitales de terapia intensiva, donde siguen trabajando los fisioterapeutas, donde hay un equipo interdisciplinario de médicos, de enfermeras, terapista intensivo, y también los kinesiólogos que estamos ahí, ¿no? Al pie del cañón, poniendo, eh, aportando con un granito de arena, ¿no? Ayudando a estas personas. Y si nosotros observamos cuál es el trabajo que hacemos, pues es un trabajo muy minucioso, donde tenemos que estar haciendo higiene postural, cambio de posiciones al paciente, quizás abrazarlo, hacer terapia respiratoria, kinesioterapia, movilizarlo, algún tipo de ejercicio. Entonces estamos en contacto directo con los pacientes. Igual con estos pacientes que nosotros vamos a ir eh, a un barrio X a poder hacer un trabajo, siempre vamos a estar informando a las personas, porque quizás muchas personas no tengan el conocimiento sobre lo que es nuestra carrera, o podemos ir preveniendo, o el tema de la prevención, por ejemplo, de algunas patologías determinadas. Eh, no nos olvidemos que vamos a trabajar con muchas personas que presentan algunas patologías de base, por ejemplo, como la diabetes, como la hipertensión arterial, problemas cardíacos, personas con sobrepeso, personas adultas mayores, niños, mujeres embarazadas. Entonces tenemos que ir orientando a estas personas que quizás no tengan el conocimiento necesario de lo que nosotros vamos a hacer como fisioterapeuta en determinadas áreas, ¿sí? Si nosotros observamos la imagen, vemos mucho acá el estilo de vida, los hábitos, que por ejemplo, quizás ustedes dirán, pero ¿qué hacemos con un paciente diabético? ¿Qué hacemos con una persona hipertensa? ¿Qué hacemos con una persona que presenta un problema del corazón? Una persona que presenta una patología pulmonar. El trabajo que nosotros vamos a hacer es bastante con estas personas. Quizás eh, cambiar el estilo de vida, que mantenga un estilo de vida saludable, cambiar esos hábitos, fomentar alguna actividad física. Y hay diferentes maneras, por ejemplo, de poder trabajar con estas personas hipertensas, diabéticas, cardíacas, con sobrepeso,
y siempre hacer un tratamiento pues personalizado o individualizado. El tema, por ejemplo, de la actividad física, cuándo recomendar una actividad física, qué tiempo de actividad, de ejercicio le voy a recomendar a mi paciente, o una serie de 10 o dos series de 10. Todo esto ustedes lo tienen que ir trabajando, ¿sí? No a todos le pongo la misma carga, la misma intensidad, porque quizás podamos acelerar el corazón o quizás tengamos algún tipo de problema. Lo mismo pasa con las personas adultas mayores, que son personas que necesitan ayuda. Entonces, nosotros teníamos programado este semestre, por ejemplo, ir con ustedes al centro del adulto mayor, que no estaba dentro de nuestras actividades, pero como prevención sobre, por ejemplo, las caídas, que estas personas adultas mayores son más propensas a sufrir lesiones por caídas, porque son inestables, no tienen mucho equilibrio, no coordinan. Entonces se iba a planificar algo bonito para poder ir al centro y ustedes puedan pues indicar una rutina de ejercicio para estas personas, ya sea de pausas activas en miembros superiores, pausas activas en miembros inferiores, alguna rutina de ejercicio, y recomendarle más que todo algo a estas personas. Ya estamos trabajando sobre la fisioterapia, pero en el tema de prevención. Y también íbamos a hablar sobre un tema, para hablar un poquito sobre la promoción. Eh, no sé, hablar por ejemplo sobre la artrosis de rodilla, que es algo característico en estas personas. Hablar sobre actividad física. eh, Hablar, por ejemplo, sobre ACV, que también son estas personas propensas a desarrollar un tipo de ACV, ¿no? Isquémico o hemorrágico, dependiendo también a las patologías que vaya a presentar mi paciente. Bueno, bien. Bien, vamos a ver ahora la fisioterapia con el enfoque diferencial en la promoción de la salud. Quizás ustedes tengamos esa idea, ¿no? Que nosotros trabajamos en un hospital, trabajamos en una clínica, trabajamos en un consultorio, en un gabinete. ¿Yo qué voy a hacer en un barrio dando información? Es mucho lo que nosotros vamos a hacer informando a las personas y voy a evitar muchas cosas. Quizás las personas no tengan el conocimiento o sobre el área, sobre la fisioterapia. Entonces nosotros vamos a informar sobre algo, sobre las funciones que nosotros realizamos. Seguramente muchas personas siguen teniendo en la cabeza esa idea que los fisioterapeutas solamente hacen masaje y nada más, y ahí se acabó la función. Y esto todavía se discute, ¿no? Nosotros pertenecemos al área de la salud, realizamos muchas cosas, somos independientes, entramos en un equipo interdisciplinario, eh, y creo que ahora estamos haciendo notar mucho más nuestra carrera, porque somos un pilar fundamental en un equipo interdisciplinario, y nosotros pues realizamos muchas cosas en el tema de la salud con las personas que presenten una alteración motora, eh, una limitación, un tipo de discapacidad. Entonces nosotros vamos a ir trabajando directamente con las personas, pero para mí es muy importante prevenir ciertas patologías, por ejemplo, que tratarlas. Y esto, por ejemplo, dice mucho de la persona. Más vale prevenir que curar, o más vale prevenir que rehabilitar, ¿sí? Entonces, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha relacionado con la evolución del hombre y la naturaleza como tal, hecho que la enfermedad sea vista como un episodio común, ¿sí? Eh, Hay patologías, por ejemplo, que son muy comunes. La enfermedad, la OMS la relaciona con la ausencia de salud, y la salud la relaciona con la ausencia de la enfermedad. Entonces, nosotros cuando estemos trabajando con ciertos tipos de patología, con personas enfermas que padecen algún tipo de dolencia, entonces nosotros como fisioterapeutas vamos a hacer un tratamiento X. Va a depender mucho también de la evolución de mi paciente, va a depender mucho del cuadro clínico que presente, de la sintomatología, para que yo pueda plantearme siempre un objetivo de tratamiento. Como terapeuta, siempre me planteo objetivos para ser un buen profesional y poder rehabilitar a una persona, por ejemplo. Si yo no me planteo objetivos, es muy difícil que yo pueda rehabilitar a una persona, ¿sí?
Me planteo objetivos. ¿Qué es lo que quiero, por ejemplo, conseguir a corto plazo? No se olviden que las enfermedades vienen con un cuadro doloroso, ¿sí? Entonces estas personas quieren que le calmemos el dolor. Entonces mi objetivo va a ser disminuir, inhibir el dolor a corto plazo, lo más rápido que se pueda. Bien, y luego ya vendrán los otros objetivos que me voy a ir planteando. Bien, todo esto ha generado una serie de perjuicios y barreras en su desarrollo normal, impulsándolo a acelerar su potencial funcional y se exija de manera inadecuada y de frenada actividades y metas que van desgastando el cuerpo en el mismo proceso y exponiéndolo al envejecimiento prematuro. Quizás estas personas, por ejemplo, que tengan un potencial funcional de manera inadecuada y que estén haciendo diferentes tipos, por ejemplo, de actividades, pero que no tengan buenos resultados o buenos objetivos, por ejemplo, a la hora de realizar, pues quizá vamos a exponer a estas personas que muy rápido entren, por ejemplo, al envejecimiento. ¿A qué me voy con esto? Al estilo de vida que lleva una persona. Por ejemplo, pueden ser personas de 40, 45 años, pero que parezcan, por ejemplo, personas de 60 años, de 55 o de 60 años, porque no tienen un buen estilo de vida, los hábitos, el consumir de bebidas alcohólicas, el fumar, por ejemplo, el tema de la alimentación, la rutina de ejercicios, el sedentarismo, la actividad física, todo esto va influyendo, pero si esta persona, por ejemplo, consume demasiadas bebidas alcohólicas, fuma bastante, el tema de los hábitos, mucho carbohidrato, no hace actividad física, solamente una persona sedentaria, seguramente que esto lo va a exponer mucho en el proceso de vida que va a llevar el paciente. Eh, Quizás nosotros lo podamos notar como una persona más mayor a lo que realmente tiene la edad. Entonces, es muy importante el tema entonces de promoción y prevención, de dar informaciones de algo para que mi paciente esté enterado sobre ese tema para ir cambiando pues algunos estilos de vida, algunos hábitos que sean predominantes en mi paciente. Bien, veamos este cuadro. Lo más importante de esto, eh, debido a la percepción que el hombre se ha hecho de la vida misma, quizás nosotros nos preguntamos ahora, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo cambio mi estilo de vida? ¿Quién me ayuda? ¿Será que un psicólogo irá a intervenir? También interviene un psicólogo bastante, por ejemplo, en el área cognitiva, cambiar ese pensamiento, cambiar ese chip que tiene, por ejemplo, que ustedes lo están llevando en neurociencias ahora, eh, siempre tratar de convencer a la persona, dándole algunas recomendaciones, no consejos, si recomendaciones son aceptables, entonces ustedes van a intervenir en esa parte también, en la parte cognitiva, el aspecto psicológico, que es muy importante. Eh, la fisioterapia, por ejemplo, sirve de apoyo para el desarrollo, mantenimiento y recuperación de todas las funciones. Nosotros, por ejemplo, como fisioterapeuta y rehabilitadores, vamos a trabajar en todo el desarrollo que presente mi paciente de una patología X, ¿sí? Vamos a recuperar todas las funciones perdidas. No se olviden que rehabilitación en una sola palabra significa mejorar. ¿Y qué voy a mejorar en mi paciente? Voy a mejorar funciones perdidas, ¿sí? Vamos a tratar de incluirlo a que pueda realizar sus actividades de la vida diaria normal, ¿sí? Que pueda hacer sus actividades de la vida laboral de la forma más independiente posible, que eso es lo que queremos siempre. Mejorar la calidad de vida, en otras palabras, de este paciente. Todo esto siendo la fisioterapia indicada para el alcance de todos. Quizás los médicos, nunca discriminemos o quizás los médicos también hagan este papel de la medicina, el tema de promoción y prevención. Quizás ellos, pero vaya abocado a otras áreas que también lo van a hacer ustedes, quizás en una campaña que hicieron, por ejemplo, la gobernación, en su barrio, en una plaza, en un centro de médico de salud cercano, una posta, donde van los médicos, ¿no? Y hablan, por ejemplo, de la charla más común que hacen siempre, hablar sobre el VIH-Sida.
que es el tema de promoción y prevención, algo muy importante, y comienzan a regalar, por ejemplo, los preservativos. Y creo que es una campaña muy buena, por ejemplo, que se da y es muy importante, por ejemplo. Hay otras, por ejemplo, otro tipo de campaña que realizan los de medicina para las mujeres más que todo, del el tema del embarazo, podría ser. Hay algo que pasa luego en el útero, cáncer uterino, ¿no? Cáncer de útero, ¿no? Que también es una campaña que los realizan mucho los de medicina. Entonces, cada área va a ir haciendo un tipo de campaña en lo que corresponde pues a su carrera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos a hablar mucho de mujeres embarazadas también, que lo vamos a ver más adelante, de personas adultas mayores, eh, perdón, de niños también, que vamos a realizar algún tipo de promoción y prevención. Y esto se justifica, ¿no? Y muchos se dirán, pero ¿por qué ellos hacen un tipo de campaña, por ejemplo, sobre el tema de promoción, sobre el tema de la prevención? Por ejemplo, a nivel mundial se ha visto muchos casos de mortalidad, ¿sí? Que están muriendo demasiadas personas, por ejemplo, con sobrepeso, personas obesas, personas diabéticas, personas hipertensas, personas adultas mayores. Entonces hay que preguntarse por qué, qué es lo que está pasando. Sin ir muy lejos, por ejemplo, he leído algunas literaturas, algunos artículos, que la enfermedad del siglo XXI, antes de esta pandemia, por ejemplo, es el estrés y es la obesidad. El estrés te está matando hoy en día, la obesidad te está matando. Nosotros, por ejemplo, con este tema de la cuarentena, que estamos en casa, ya queremos un pollo, por ejemplo, empezaron a trabajar las empresas de alimentos, por ejemplo, las comidas rápidas, y queremos que nos traigan, por ejemplo, un pollo kiki, un pollo de tal, y estamos desesperados por ese tema. Entonces, el estrés que es algo fundamental que te está matando, el tema de las ansiedades, el tema de la obesidad, que por ejemplo hoy en día es algo que se va a dar. Entonces tenemos que prevenir este tema de la morbimortalidad, porque están muriendo demasiadas personas con esta patología, y toda una patología de base se desencadena a otra patología y a otra patología. Entonces son cuadros que nos van a llevar a quizás hasta la muerte. El tema de la diabetes, el tema de la hipertensión arterial, el tema del sedentarismo, el estrés, el tema de la obesidad. Todo esto son problemas que te van a llevar a la muerte y quizás te llevan a desarrollar otro tipo de alteraciones, otro tipo de patologías más crónicas, eh, que van a ser más graves para tu salud. Entonces, tenemos que ver ese tema muy importante. Aquí, por ejemplo, siempre se observa, ¿no? En algunos grupos, que va a haber eh, en un determinado barrio, por ejemplo, donde no puedan asistir ellos al médico, va a haber una ausencia de la salud, y quizás esas personas pues se queden en casa con su enfermedad y no puedan ser atendidos o no puedan ser medicados por un médico. Entonces esas personas van a tener esa mentalidad de quedarse, pues, ¿no? Ellos van a pensar que, que no van a querer vivir, que solamente van a querer pensar en morirse. Entonces hay que tomar un interés en esto, ¿sí? Es tema del gobierno municipal, del gobierno departamental, de poder trabajar con estas personas, por ejemplo, en todos los distritos hoy en día hay centros, centros de primer nivel, centros de segundo nivel. Tenemos algunos centros del adulto mayor, por ejemplo, donde se realizan diferentes tipos de campañas. Y también yo creo que debería, como es del gobierno municipal, deberían organizar algún tipo de campaña para personas que no sean también personas adultas mayores. Quizás hayan mujeres embarazadas y dar un tipo de charla sobre el tema de la promoción y la prevención, por ejemplo, de estas personas que están embarazadas, cómo pueden tener un parto natural, el tema de la lactancia, eh, quizás y otras cosas, dar la charla de información para estas personas, ¿no? Aquí, por ejemplo,
como estábamos hablando de las mujeres embarazadas, es algo característico de un barrio. Van a haber muchas personas embarazadas, que también se puede hacer un tipo de trabajo de investigación, por ejemplo, ir a un cierto barrio, ir a un cierto centro de salud, a buscar cuántas personas embarazadas hay, y si ellas quieren un parto natural o quieren cesárea, si realizan algún tipo de ejercicio durante los meses de embarazo, o qué es lo que hacen después del embarazo, eh, por ejemplo, en el posparto o en el preparto, qué es lo que ellos hacen, las mujeres más que todo. Eh, entonces, recomendar o indicar una rutina de ejercicio en el preparto. Preparto quiere decir antes del parto, y en el posparto después del parto, ¿no? Todo esto nos ayuda para que estas personas puedan tener pues un parto natural, y dar una charla de información de 5 a 10 minutitos, y luego enseñar una rutina de ejercicio a estas mujeres embarazadas, que creo que va a ser de gran ayuda para que ellas puedan tener un parto natural, un parto sin dolor, no, natural, normal. Creo que es todo lo que quiere, porque creo que una persona que le dan cesárea, estar con esos dolorcitos, por ejemplo, y no moverse de la cama, estar caminando muy poco, por el tema de los puntos que se le pueden llegar a abrir. No se olvide que hacen puntos internos y los puntos externos también, que los puntos externos, que son los más rápidos en sanar, 7, 10 días, los puntos se retiran hasta solo, pero están los puntos internos, por ejemplo. Si tose, quizás lleguen a desprenderse esos puntos, entonces es muy complicado, ¿no? Entonces quizás una cesárea pues natural, normal, perdón, un parto normal, natural, toda mujer creo que quiere. Es algo doloroso, sí, se entiende, pero es un dolor que va a ser solamente ese momento, y luego vas a estar muy bien. Entonces, todo este tema de promoción, de prevención, que se va a realizar en un centro X, de un barrio, donde se va a dar charlas educativas a las mujeres embarazadas, se va a hablar sobre los ejercicios que van a ustedes a realizar con estas personas, pues, y hacer una demostración. Quizás las estudiantes mujeres, colocarse pues algo, ¿no? Que parezcan embarazadas, polera, una cabecera en el abdomen, la barriga, para poder demostrar el ejercicio, cómo se realiza, y pues al mismo tiempo ir trabajando con las mujeres embarazadas que están en ese centro. Talleres, preparación para el parto, todo esto se puede hacer en un centro de salud, en un barrio, en una casa. El tema de información, el tema de promoción, el tema de prevención de muchas alteraciones. Por ejemplo, acá nosotros vamos a trabajar con estas personas, con niños que lo vemos siempre a diario, lo tenemos en casa, lo tratamos. eh, Vamos a ver el proceso de crecimiento que requiere. Se requiere que se supervise y guíe el desarrollo de sus habilidades, a fin de encaminarlos en alcanzar el máximo aprovechamiento de sus cualidades. Estos niños tenemos que ir desarrollando todas sus capacidades, todas sus habilidades, sus capacidades motrices, sus capacidades motoras, con diferentes juegos, por ejemplo, rutina de ejercicio. El tema, por ejemplo, de propiocepción con estas personas es muy interesante. Quizás una rutina de ejercicio mediante juegos didácticos, mediante algunos materiales que nosotros vayamos a utilizar. El tema, por ejemplo, de los colores, dibujos, psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa, que esto lo van a ver en el segundo semestre. Entonces es muy importante trabajar con estos niños. El tema, por ejemplo, de trabajar siempre, que puedan alcanzar sus máximas habilidades al 100%. No vamos a esperar que un niño presente una alteración, una limitación, una discapacidad, por ejemplo, para recién empezar a trabajar, sino yo puedo explotar a estos niños, sus capacidades al 100%, sus capacidades motrices, sus capacidades motoras, y desarrollémoslo siempre al máximo. Bien, acá tenemos lo contrario a estos niños, que son las personas adultas mayores, que también necesitan de una ayuda, por ejemplo, de la salud más que todo, pero también nosotros jugamos un papel muy importante con estas personas adultas mayores, que quizás sean las más vulnerables, y quizás sean las personas que, como ya son personas mayores, viejitas, quizás ya las dejemos de tratar y no le tomamos una importancia necesaria. Quizás en la casa tengamos nuestra abuelita,
y quizás ya no le tomemos la importancia necesaria o no le damos caso, ¿no? Tenemos que tomar hacerle siempre saber que estas personas son muy importantes para nosotros, estar siempre atento con las personas mayores, ayudarlas en todo lo que ellos quieran. Quizás estas personas van a depender mucho de nosotros o van a depender de otras personas, pero la idea es que estas personas sean lo más independientes posible. Hay personas mayores, por ejemplo, que no dependen de nadie y son personas independientes. Y eso es lo que se quiere, pero hay personas que sí necesitan bastante ayuda. Entonces, ayudemos, ¿sí? Aquí quizás vamos a hablar mucho sobre ejercicio para prevenir las caídas, pausas activas, que enseguida le voy a mostrar un pequeño video rapidito eh, para ver cómo trabajamos con estas personas. Bien, ¿cuál es el objetivo general de la promoción y prevención de la fisioterapia? El objetivo general es promover la práctica de estilos de vida saludables en las personas. ¿Sí? Quedémonos con esto. Cambiar ese estilo de vida que quizás que esa persona se dedique al sedentarismo, no realice ningún tipo de actividad, cambiemos ese estilo de vida, cambiemos los hábitos, ¿sí? Todo esto lo vamos a hacer mediante actividades lúdicas, todas actividades lúdicas que son juegos recreativos, que a mí me sirve, por ejemplo, para poder trabajar con una persona, actividades lúdicas, educativas, informativas, sobre algún tema, hablemos, por ejemplo, sobre el sobrepeso, hablemos de la obesidad, los estilos, los tipos de obesidad que nos va a llegar hasta la muerte. Hoy en día, por ejemplo, salió un artículo que nosotros sabemos que el COVID-19 solamente está afectando a personas mayores, ¿sí? Y quizás nosotros como personas jóvenes y los niños que somos menos propensos, pero un tiempito también se estaba dando en personas jóvenes y en niños. Entonces, y decía, ¿no? Que iba a atacar más a las personas que presentan patologías de base, que presenten diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, porque son más vulnerables, las defensas bajas. No, ahora salió un artículo que también en las personas obesas son más propensas también en que le pueda dar el COVID-19. Así que estamos propensos también a poder desarrollar esa patología muy grave, ¿no? Bien, ¿cuáles son los objetivos específicos de la promoción y prevención de la salud? Tenemos tres objetivos específicos que me hacen relación al objetivo general. Promover a través de acciones educativas, ¿sí? La práctica de estilos de vida saludables en la población. El tema, por ejemplo, del estilo de vida saludable, me refiero mucho a la nutrición, a la alimentación que ellos van a adquirir, al tipo de actividad física que ellos van a realizar, que es la rutina que nosotros le vamos a recomendar, sea una actividad física aeróbica, sea actividad física anaeróbica, y nosotros tenemos que saber qué tipo de ejercicios son esos. Por ejemplo, si les recomendamos caminata, si les realizamos que realice ciclismo, natación, levantamiento de peso, el crossfit, cardio, todo esto va vinculado a nosotros. Ustedes en sí tienen que indicar el mejor ejercicio, la mejor rutina para estas personas. No se olviden, no metamos a todos a la misma bolsa. Generar una mayor concientización en las personas acerca de los efectos dañinos que resultan en la práctica de actividades inseguras. Quizás van a haber personas adultas mayores que quieran hacer algún tipo de actividad física, pero quizás sea dañino para su salud. Entonces nosotros concienticemos esto a las personas, indiquémosle cuál es la mejor rutina de ejercicio para ellos, ¿sí? Indiquémosle la serie más que todo. Facilitar a las personas espacios para la tergiversación del estrés laboral familiar y la satisfacción laboral. Quizás en una empresa de trabajo donde trabajé bajo presión, por ejemplo, y todo el día te estén molestando sobre el trabajo, quizás te estés estresando. Entonces tiene que haber algunos espacios, por ejemplo, donde haya un descanso o una pausa del trabajo donde ustedes puedan intervenir como fisioterapeuta y hacer una rutina, por ejemplo, de pausas activas en una empresa. Eh, Unos años atrás, por ejemplo, se hizo una rutina de actividad física en la empresa El Deber,
que estas personas andan sentadas todo el día, desde que ingresan a trabajar están sentadas. Ese es su estilo de vida, sedentarismo a full. Entonces, nosotros organizamos, obviamente que hay un tipo de convenio con el deber, se organizó una actividad en el deber con estas personas adultas, con estas personas del deber, y los estudiantes pues ingresaron a la empresa, ingresaron al edificio y comenzaron pues a hablar, ¿no? A cambiar ese estado de ánimo con música, lo pusieron de pie, comenzaron a hacer estiramientos, ejercicios de flexibilización, movieron los brazos, alguna rutina de ejercicio de 8 a 10 minutos, creo que le cambió el estado de ánimo. Creo que eso es lo que falta en algunas empresas, esa rutina, ese espacio que ellos puedan tener para poder desestresarse y para poder pues, tener un buen desempeño laboral, diría yo. Creo que si en la universidad, por ejemplo, se hace este tipo de actividad, que también son personas que, para no irnos muy lejos, por ejemplo, ustedes saben que en la universidad las personas administrativas están trabajando bajo un computador quizás 6, 8 horas o quizás más. Entonces, hacer una rutina de ejercicio de pausas activas entre 5 a 10 minutitos creo que va a cambiar el estado de ánimo y creo que van a tener un desempeño laboral mucho más eficiente del que ya tienen, ¿no? Si nosotros vamos a veces, le preguntamos algo y quizás nos estén tratando, ¿no? Porque andan con el estado de ánimo, ya le digo. Bien, ¿qué estrategias y metodología vamos a usar? Vamos a trabajar con mujeres embarazadas, cursos profilácticos en las gestantes, psicoprofilácticos, psico quiere decir psicológicos, profilácticos quiere decir el tema de prevención. Sobre las personas adultas mayores, por ejemplo, manejo de riesgos cardiovasculares, estimulación del desarrollo psicomotor en los niños, todo esto siempre cuidando a nuestros pacientes, ¿sí? Veamos ahora cada uno de estos para ir terminando. Por ejemplo, en las mujeres gestantes, todo el objetivo que nosotros vamos a hacer con estas personas, con las mujeres gestantes, es para que ellos puedan tener un parto normal, tranquilo, sin dolor, pero siempre se lo va a preparar, ¿no? Se llama preparto. Hay algunos ejercicios, por ejemplo, que se hacen en las mujeres embarazadas, que ustedes lo van a ver, por ejemplo, más adelante en técnica fisiokinésica, en ginecología y obstetricia, que es una materia donde ustedes van a hablar todo sobre mujeres embarazadas, eh, todo sobre la rutina, los ejercicios, todo es en colchoneta, ¿sí? Con pelota de kickball o la pelota de boba, ejercicios, estiramiento, elongaciones, pero tienen que saber cuándo hacer este tipo de ejercicio, si es durante los primeros 3 meses, o el primer trimestre, el segundo trimestre o el tercer trimestre. ¿Y qué pasa después también del postparto? Si seguimos trabajando con estas mujeres o no, por ejemplo. ¿Sí? Son charlas que se le van a dar de información a las mujeres embarazadas y también pues al esposo o al papá de ese niño, ¿no? Todo esto se trabaja siempre en familia más que todo. Las ventajas que van a haber, va a haber quizás un nutricionista relacionado al área de la nutrición para el tema de la alimentación que ellos van a ingerir, la información y la prevención que se va a la charla con estas personas, el tema de la lactancia, por ejemplo, que quizás no vamos a hacer nosotros que vamos a la charla, sino va a ser otra persona encargada de dar el tema de lactancia, por ejemplo, la estimulación oportuna al bebé, que somos nosotros los especialistas en dar esa charla, eh, el parto y posparto, que también nosotros la podemos dar la charla tranquilamente, pero estos otros aspectos también participa un equipo interdisciplinario que también nos va a ayudar a poder trabajar. Por ejemplo, en las personas adultas mayores, el manejo de riesgos cardiovasculares es muy importante. Vamos a dar algunas charlas educativas centradas en las complicaciones o enfermedades que se puedan derivar de una alimentación inadecuada, el sedentarismo, el estrés, todo esto siempre disminuyendo al riesgo de caídas. Estas personas son más propensas a sufrir caídas, por ejemplo, en casa, y se pueden lesionar o pueden llegar a fracturarse, golpearse la cabeza y tener algo más serio, más complicado. Bien, vamos a ver ahora, para ir terminando,
un pequeño videíto así rápido de algunos ejercicios que van a realizar estas personas mayores. Vamos a comenzar con unos ejercicios dinámicos que nos van a servir de calentamiento y para mejorar la flexibilidad. Vamos a empezar de los pies a la cabeza. Vamos a comenzar con unos círculos de los tobillos. Repetiremos cada ejercicio 10 veces. Cambiamos de pie. Adentro. Afuera. A donde quieras. Y dobláis un poquito y estiráis un poquito. 10 veces. Carreras. Hacemos 10 círculos hacia un lado. 10 círculos para el otro lado. Muy bien. Vamos a hacer círculos con los hombros hacia atrás. Muy bien. Esto es cuestión de practicarlo bien. Al final, al principio cuesta un poco, pero cuando lo vais haciendo todos los días, al final sale solo, ¿eh? Ahora vamos a ver círculos con los hombros hacia adelante. Suele haber una dirección en la que es más fácil. Bien. ¿Se pudo observar el video? ¿Pudieron escucharlo? ¿Sí? Bien. Para ir terminando, vamos a hablar sobre la estimulación del desarrollo psicomotriz, todo esto en niños, el tema de la promoción, el tema de la prevención. Vamos a orientar nosotros a las mamás, a la familia, acerca de las cualidades pues, de su niño, ¿no? Si es que no presenta ningún tipo de alteración, ningún tipo de discapacidad, ningún tipo de limitación, pues nosotros vamos a ir orientando para trabajar las cualidades pues, físicas, motoras, psicomotrices en el niño y desarrollarla pues al 100%. Todas estas actividades que nosotros vamos a realizar en los niños, quizás el tema de lenguaje y educación, la motricidad fina y gruesa, que es muy importante para nosotros, por ejemplo, que ellos puedan tener estas habilidades motrices, que son habilidades motrices, tanto finas como gruesas, que esto lo ven en psicomotricidad el próximo semestre, y esto tiene que estar desarrollado pues al 100%. Bien, eso sería el tema de hoy. ¿Alguna pregunta, duda o algo que ustedes quieran acotar al tema antes que terminemos? Nayeli. Dicen, yo tengo una pregunta sobre los temas de examen. ¿Será que ya está para ir estudiando los links y todo eso? La verdad que yo hace 3 días le envié todo el link, los temas a la doctora Maya, porque ella se comprometió a enviárselo a ustedes. Pero también si no lo envió, se lo voy a enviar yo. Pero hay una carpetita que también les hice en la plataforma. Si ustedes entran, se van a la última carpetita donde dice primera evaluación. Aquí donde dice primera evaluación, que esto lo creé el 18 de mayo, hace 3 días que se lo envió a la doctora,